Bienvenidos una semana más a Soplacartuchos, el podcast de videojuegos de 42BN. Yo soy Diego y como cada semana están conmigo Beto. Tenía otra intro preparada, pero Mikey habló de quesadillas y ahora solo puedo pensar en ellas. Y Mikey. Quesadillas con queso. Ah, Mikey, obvio. ¿No ves que somos yucatecos? Ajá. Exacti. Uh-huh. Con su quesito ranchero. Ay, fo. ¿Cuál es el queso ranchero? Sí, según yo el queso ranchero es como el queso sopero y no me gusta el queso sopero. Ay, a mí me encanta el queso sopero. Es polvo. No, no es polvo. ¿Sabes cuál es muy malo? El ricota. ¿Sabes qué es polvo? Tu actitud. ¿Sabes quiénes son polvo y en polvo se convertirán? Todos. Too soon. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha estado su semana? Bien, ya fueron las Pascuas, ¿no? Ya fueron. Bueno, estamos en medio de la... ¿Qué es? Semana... ¿Cómo es? Semana Santa y luego semana... De Pascua. Ah, ok. Entonces estamos en la semana de Pascua. Ya podemos comer carne, chavos. Qué rico. Yo nunca dejé de comer carne, ¿me perdonan? Yo estoy tratando. Bueno, estuvo muy interesante esta plática, pero ya tenemos que hablar de cosas que nos... Tenemos que hablar de videojuegos. Pues no, vamos a hablar de una película antes de eso. God damn it. Pero realmente Beto nos va a hablar de una película porque ni tú ni yo la hemos visto, aunque deberíamos... Bueno, no sé si deberíamos, a mí me da miedo. Pero Beto, ¿qué película viste? Porque yo no lo sé pronunciar. Vi una película que no pensé que fuese a ver, pero las circunstancias me llevaron a verla, que se llama Annihilation o Aniquilación en español. ¿Vieron el tráiler? Sí. Yo vi la película. No es cierto. Qué bueno que tenemos conversaciones antes de grabar, ¿verdad? Ok, bueno, Diego, tú que solo viste el tráiler, ¿qué entendiste de la película? ¿De qué crees que trata? No sé, de bichos y muerte y destrucción. Ok. Bueno, Annihilation es una película basada aparentemente en una novela, porque eso dice la película al final. No, sí está basada en una novela. Mikey, si no No vas a es decir que viste aparente. la película cuando estamos planeando el podcast, tienes derecho a corregirme durante el podcast. Perdón. Bueno, el punto es que es una película de ciencia ficción, protagonizada por Natalie Portman. Salen otras actrices que no me acuerdo de sus nombres, entre ellas la que hace de Valkyria en Thor Ragnarok. Y Oscar Paloma Isaac. Y la trama en general es: cae un meteorito en la Tierra, ese meteorito genera como un estilo como de campo, el cual empieza a crecer, y los humanos obviamente quieren investigar qué es lo que está ocurriendo dentro de esa aura o ese campo, y resulta que todos los grupos de investigación que entran nunca salen. Ajá. Porque está muy padre y no quieren salir, ¿no? Exacto. Aquí está gay. Bueno, el punto es que en la relación que tiene Natalie Portman con esto, porque Natalie Portman es una maestra de biología en la universidad, es que una persona logra salir de ese campo magnético, que es Oscar Isaac. Y esto pasa en los primeros 10 minutos, así que no es spoiler. Guay. Que es su esposo. Entonces, a ella, por cuestiones de seguridad nacional, la terminan llevando al campo donde están investigando. Y ¿qué es esto? ¿Arrival? Algo así. La verdad que sí tiene ese... Porque en Arrival la invitan, ¿no? para que participe a ella, no a ella la obligan. Porque es como un Área 51. Y termina entrando. Y bueno, ya que entran al Shimmer, como le dicen en inglés, pues te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo y se va desarrollando la trama, y ya no voy a decir más. Porque esta película es como Evangelion, en el sentido de que el anime, de que terminas de verla y te quedas con un chingo de dudas. Pero a mí me gustó mucho. Y es más que nada por la cuestión científica detrás, o cómo intentan científicamente explicar lo que está ocurriendo dentro de el campo magnético o lo que sea que genera este meteorito. Entonces, hay como que mucha biología, mucha química, y hablan de ADN y ese tipo de cosas. Y estaba súper emocionado, así, ay sí, ciencia. Pero también, o sea, como qué es lo que está ocurriendo dentro, o qué es lo que pasa con las personas que están dentro,
Se me hizo súper interesante. Sinceramente, cuando la anunciaron, lo único que me llamó la atención, y eso sale en los trailers, es como, sale como un reno o un alce, que sus astas tiene flores, y me recordó un Pokémon. Entonces dije, puede que lo vea. Las cosas que llaman la atención de Beto. Pokémon, la química. Pero salió la película, porque y en ningún momento la fui a ver. De hecho, me llegó un correo de Cineplex, que es el único cine que hay en Canadá. La única franquicia de cines. Y decía, si vas a ver Annihilation, te damos el doble de puntos en tu tarjeta de cliente. Y dije, wow, desesperados. Esto no está bien. Ajá. Porque por alguna extraña razón, la película solo se programó para cines en Estados Unidos, Canadá y otros países que no recuerdo. Pero en México salió directamente a Netflix, que ya está en Netflix, por si la quieren ver, están en México. Uh-huh. Y lo cual me decepciona un poco porque es una película que vale mucho la pena ver en una pantalla grande. Y no sé qué opinión tengas al respecto, Mike, de eso. Pues termina tu review. No, pues es que no quiero decir más porque voy a... Pero estás diciendo que no vale la pena que yo la vea en Netflix. Pues es que vale la pena que la veas, o sea, sí, pero si no tienes la opción de verla, o sea, si tienes la opción de verla en la pantalla grande, es bastante recomendable. O sea, yo lo recomiendo. Porque es muy visual, o sea, toda la cuestión, la fotografía, los colores, el cómo manejan las luces, es, o sea, de una película de presupuesto bastante grande. Entonces, el que la hayan limitado técnicamente, entre comillas, a solo a verla en tu pantalla fuera de los países en los cuales estuvo proyectada en el cine, pues sí me hace como que sentí feíto por todo el equipo que estuvo detrás de la película. Pues sí. Pero es algo que pasó así como... O sea, el plan era que fuera... Saliera en el cine en todos lados y de pronto hubo como que un problema en postproducción o algo así, ¿o fue el plan desde el inicio? No. Según yo ya tenían planeado, o sea, ya estaba como... Lo que imagino que ocurrió, y no me quoteen en eso, es que hicieron como el screening, ya sabes que traen a gente para ver la película y pues a nadie le gustó, me imagino, como que a los demográficos que se la mostraron, y predijeron que iba a tener muy mala recepción en el cine, que evidentemente les funcionó porque no tuvo muy buena recepción en el cine. Y creo es que eso fue lo que pasó con la última de Cloverfield, que se dieron cuenta de que chinga no está muy buena, pero si en vez de sacarla en el cine la anunciamos en el Super Bowl y ese día ya está en Netflix, mucha gente la va a ver nada más porque es una nueva película de Cloverfield de la que no sabía nada y pues sorpresa, está en Netflix. Pero se me hace raro esto de como que half measure, de ponerle en algunos países en el cine y en los demás en Netflix. No comprendo. Pues igual era una situación en la que los países en los que screeneó relativamente decente, pues valía la pena ponerla en el cine, y en los que no, pues sácala pues en Netflix. Entonces, sí, yo creo que ya era así, ya muerte, ¿cómo dicen? Anunciada. Muerte anunciada. O sea, ya estaba todo predicho, ya no había chance de que la película se recuperara. Y pues, lamentablemente, pues no, o sea, fue exactamente lo que sucedió. Yo la vi en el cine y está muy buena. La verdad, wow. es de esas ya saben que está el meme de las películas son mejores si están hechos con efectos prácticos y la verga. Creo que se me acaba de ir el nombre. ¿Cómo se llama esta película? Annihilation es un ejemplo perfecto de una película que no habría podido tener el impacto visual que tuvo si hubiese sido puro efecto práctico. O sea, utiliza efectos especiales por computadora de la mejor manera que he visto en una película. Y mucho de lo que ves tiene un diseño muy... como Beto lo decía, con informado por biología, química, etcétera. Entonces, a pesar de que hay momentos en los que los visuales se ponen muy raros, siguen teniendo una familiaridad que los hace especialmente como que te dan ese gut punch, que te sientes incómodo al verlos porque sientes que son reales. Es que es eso, o sea, ahí igual y soy
parte de un mercado muy específico. Pero cuando una película me logra explicar de una manera que parece como certera lo que está ocurriendo, o sea, y no es una mamada así como que, sí, es un milagro de Cthulhu. O sea, me hace que me interese más en lo que está pasando. Y aquí en Annihilation lo hacen bastante bien. Ay, la verdad, a mí, mientras no sea algo completamente ridículo, las explicaciones científicas o mágicas o lo que sea de las películas no me podrían importar menos. O sea, es que eso es lo que te decía, ¿no? O sea, yo tengo pues un background científico dada mi formación profesional. Entonces, o sea, como que me emociona siempre que pasan este tipo de cosas en películas que si me estaban gustando, pues me terminan gustando más. ok. O sea, sí es un tipo de ciencia ficción más apegada. O sea, es menos science fantasy y más ciencia ficción. Tipo el marciano. Tipo el marciano, pero algo entre el marciano y City of a Thousand Planets. Ajá. Entre esas dos. O sea, porque no es realmente hard science como en The Martian. Y tampoco es una mamada como en Valkyria o Valerian. Y la verdad sí está muy bien hecha. Tiene momentos muy intensos. Que me recordaron mucho a la original de Alien. Wow. Entonces sí tiene ese pegue de ciencia ficción ochentera. Oigan, pero me va a dar miedo. No es... Hay un no par está de escenas que generan mucha tensión. Pero, sí, o sea, pero no es ok. miedo. Es Voy a más como... regenerar mi pregunta. Si yo ahorita terminamos el podcast y voy a mi cuarto y pongo Netflix y la veo, ¿voy a poder dormir? Sí. Sí. Ok. Es ciencia ficción cool y no es terror, es más que nada como tensión y momentos de que estás como que todo tu cuerpo está presionado por la tensión, pero Ok. no es tanto terror, sino es como que ¿qué va a pasar? Y otra cosa que a mí me sorprendió mucho, especialmente en el contexto en el que esta película salió en el cine, es todo el social justice warriorness respecto a inclusión y películas con protagonistas femeninos, etcétera. Esta película es una película de ciencia ficción relativamente de acción con 4 mujeres como protagonistas. Sí, 5. 5 mujeres. Y por alguna razón no he visto que utilicen eso como forma de vender la película, que se me hace muy extraño. Creo que porque a nadie le no es gustó. una manera, no deberías vender tu película así. No deberías vender tu película así, pero me refiero a que es, o sea, una película que en lo personal siento que debería haber más películas como Annihilation. Es uno de esos ganchos que tan fácilmente habrían podido utilizar para venderla más que... Yo creo que más bien es porque en general no la están vendiendo mucho. O sea, Ajá. yo no he visto mucha publicidad, no he visto nada. Sí, es más... probablemente es más Depende del país. O sea, aquí en el norte, pues sí, en su momento hubo bastante promoción en camiones, en las paradas, pues hasta en internet. Y pues los cines estuvieron intentando lograr atraer a la gente para ver esa película. O sea, ahora sí que tiene hasta como aires de anime, porque como dije al principio, el final es difícil de comprender. O sea, lo que pasa al final, sin ahondar mucho, es como, ok, pasó esto, pero ¿qué significa? Spoiler. E inmediatamente... Spoiler. Ay, contras. Inmediatamente terminó un amigo que ya la había visto, hola Víctor, me dijo, cuando termines de verla, mándame un mensaje. Y le mandé un mensaje y me empezó a preguntar sobre lo que había pasado. Y me puse a pensar y dije, ok, no lo había pensado de esa manera. O sea, son ese tipo de películas que te dejan pensando mucho en como cuál es tu conclusión, ¿no? Tipo Inception, de si se va a caer o no. O sea, si era un sueño. No me menciones esa película. No es cierto. Dijiste Héctor, eres amigo de Héctor 2 y no nos habías dicho. No, dije What? Víctor. Ah, perdón. Oh. Pero si Héctor 2 quiere ser mi amigo, pues podemos ser amigos.
Lo dudo, no sé por qué, pero lo dudo. Pero sí está muy buena, la verdad. Para Ok. película de ciencia ficción es excelente. Si tienen Pues Netflix, ya saben, chavos. que la vean. Que la vean Ahora- porque sí vale la pena. Pasando a otro tema, que a menos que de sorpresa Mike igual haya jugado esto, creo que también Beto va a dominar esta conversación, pero ¿qué tal Detective Pikachu? Detective Pikachu. Ah, sí lo jugué esta semana. Ajá. Detective Pikachu es una joya, ¿ok? ¿Es en serio? Sí, que me citen en esto. Es una joya. Desde que... O sea, el juego no es nuevo. Salió en Japón hace 1 o 2 años, si mal no estoy. Y hasta ahorita el paquete completo nos llegó al resto del mundo, junto con Japón. Y Detective Pikachu es literalmente un juego para niños, porque los acertijos y todo lo que tienes que hacer se resuelve desde antes de que tengas que empezar a buscar pistas. La trama, básicamente, es que Pikachu, o el detective Pikachu, es el compañero de Henry, no me acuerdo, se apellida Woodman, el cual estaba investigando casos extraños de Pokémones que de repente se vuelven así como empiezan a atacar a la gente sin razón alguna. Y sufre un, comillas, accidente. Entonces, cuando Pikachu se despierta, no recuerda qué fue lo que pasó. Aparentemente perdió la habilidad de usar ataques Pokémon y tiene una voz extremadamente grave. Conoce a Tim Goodman, que es el hijo del ex compañero de Pikachu, del ex entrenador, y juntos están intentando resolver qué fue lo que pasó con Harry Henry. Ahorita busco el nombre de la persona. Y pues No te preocupes. X, el detective Goodman. Vamos a dejarlo ahí. Y la mecánica del juego es: te estás moviendo alrededor de diferentes áreas, como Tim, tú manejas a Tim. Tienes a Pikachu a tu lado, el cual camina muy lento y camina muy chistoso, así como un pingüino chonchito, de lado a lado. Y es recabar pistas. Y conforme vas avanzando en los capítulos, pues cada capítulo tiene como que un caso principal. El primero, el más sencillo, hay 2 Pokémones, es un Aipom, que parece como un mono. Se roba un collar y tú tienes que encontrar el collar, ¿no? Que no tiene nada que ver con el primer caso, con el caso principal, pero lo van conectando poco a poco. Ahora, lo que me hace decir que Detective Pikachu es una joya, a pesar de que mecánicamente es un tanto monótono y fácil de predecir, es que el lore de Pokémon que genera el que estés platicando con humanos o con Pokémones, dado que Tim puede entender a Pikachu. Entonces Pikachu habla con los Pokémones y él le traduce. O sea, eso me fascina. O sea, el poder saber acerca del universo de Pokémon afuera de... Oh, cruzamos miradas, vamos a tener una batalla y... sí, vencí a los Pokémones, ahora dame tu dinero. O lo poco que te dan a conocer los NPCs de los juegos principales de Pokémon. O sea, me encanta. O sea, de repente escuchas los puntos de vista de Pokémon que en los juegos principales son nada más los que utilizas para que le bajes un poco de vida al líder de gimnasio o al Kakuna en las nuevas generaciones y te empiezas a decir, no, es que estoy triste porque mi entrenador me está dando unas vallas que no me gustan y están haciendo que mi pelo se vea feo. Y es como, ok, eso me fascina. O sea, el cómo vas conociendo a los Pokémones más allá de su entrada en el Pokédex y los ataques que aprende, las habilidades que tiene, o no sé, cómo combinar con qué Pokémon para tener un Pokémon perfecto vía eugenesia, me hace apreciar mucho este juego. Entonces, me gusta que hagan este tipo de cosas, porque le quita o sea, cuando hace unos cuantos meses, cuando estaba hablando mis reseñas de Pokémon Ultrason, que decía que ya me estaba pareciendo, o sea, como que muy monótono o una manera bastante obvia de ordeñar a la vaca a la vaca de oro que es Pokémon, nada más sacando un juego al año siguiente que agregan un capítulo extra que no ahonda en nada a pues, el universo de... O sea, esto que hicieron con Detective Pikachu fue como que, ok, se las perdono. Eso fue una maravilla. No quiero ser así la Negative Nancy, Ajá. ¿No quieres ser el Mike? pero... No quiero ser el Mikey, pero... Wow. No hay gameplay detrás de eso. O sea, lo único que fue una joya fue platicar con Pokémones.
Sí, y así como las películas que hablan de ciencia con pseudociencia semicreíble, eso a mí me gusta mucho. Si hay un gameplay, el gameplay es muy básico. Como dije, tienes que juntar pistas. Y cuando juntas pistas resuelves un caso. Para los que jugaron, los que han jugado los Ace Attorneys o los Professor Laytons, es algo semejante, pero de nuevo hay acertijos, sí, son acertijos muy sencillos. Un ejemplo. O sea, si no eres un niño, perdón que te interrumpa, pero si no eres un niño y no te interesa la vida de los Pokémones, no hay por qué jugarlo, ¿no? No, definitivamente no. Manténganse lo más alejado posible de Detective Pikachu. Pero si son fans de Pokémon y pues les interesa saber un poco más acerca del universo, o sea, es algo que yo sí recomiendo. Iba a decir acerca de un puzzle muy sencillo. Ay, se rompió mi mural, ayúdame a reconstruirlo. Y es como que, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, ya lo resolví. Hay, hay casos, o sea, sí, casos en los cuales tienes que recabar pistas, que desde antes de recabar las pistas ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero el juego no te deja avanzar. O sea, tienes que, a huevo, ir con esta persona, hablar con esta persona, luego de que hablaste con esta persona, tienes que hablar con este otro Pokémon, el cual va a hacer que la persona con la que hablaste antes tenga un nuevo cuadro de diálogo. Y ese cuadro de diálogo te va a dar la pista que necesitas para resolver el caso. Sí, es muy monótono, lo reconozco. Y aquí pues soy el fanboy hablando, pero no me he cansado de eso, ¿sí? O sea, No, está bien, o sea, si encontraste algo que te gustó en el juego, pues qué padre, ¿no? sí, es leer mucho, o sea, se convierte en algún punto en una novela gráfica. Ay, no, leer es para tontos. Qué asco, yo solo audiolibros de Pokémon. Por suerte, hay bastantes secciones o cutscenes con diálogo. Hay unos cuantos Quick Time Events que son muy sencillos de no fallar, a pesar de que ya fallé como 2. Pero lo interesante es que si los fallas, no pasa nada. O sea, haz de cuenta, uno en el que fallé es Pikachu pisa a un Pokémon, el cual tienes que evitar que lo electrocute. Lo cual no le debería hacer mucho daño porque es tipo eléctrico. Pero perdió sus habilidades, ¿no? Ajá, pues se resiste la electricidad. Pero el punto es que no logré hacer el Quick Time Event. Y lo único que pasó es como que... esa descarga estuvo bastante revitalizante y ya. ¿No? Lo que no sabes es que si fallas cierto número se muere Pikachu y ya no puedes terminar el juego. No pasa eso porque los Pokémon no se mueren. No es cierto. Claro que Sí sí, se mueren. hay Pokémones fantasma. Y mira, no puedo decir más porque no hay nada más que decir de Detective Pikachu. Pero si The Pokémon Company decidiera arriesgarse un poco más y sacara juegos o contenido alrededor de los juegos principales como Detective Pikachu, siento que podrían tener y aquí soy yo inventando cosas, ¿no? Pero como que recuperar el appeal de, pues, ya los que no somos niños que podemos estar dedicando 200, 300 horas a jugar nuestro cartucho de Pokémon. Yo siempre o sea, como que tengo el sueño guajiro de que sacaran una serie de Pokémon dirigida un poco más como a adolescentes o jóvenes adultos. No sé, como una versión policíaca de Pokémon, ¿no? Y que sea un poco más madura, un poco más... no quiero decir violento porque tampoco busco violencia, pero que toquen temas que usualmente en las caricaturas o el anime de Pokémon nunca van a tocar porque está dirigido a niños de menos de 10 años. Y aún así, yo que casi tengo 30, lo sigo viendo todos los viernes. Oye, estaría padre que dejaras de comprar los juegos que son para niños y entonces tal vez así ya empezarían a sacar juegos para adultos. No creo que pase, porque siguen habiendo niños. All I'm saying, Beto, deja de comprar el mismo juego una y otra vez. Bueno, está bien, me lo compras tú. Pero ya no tengo mucho más que decir. Estoy en el capítulo 6, son como 9 capítulos. Igual y cuando lo termine doy así como que mi colita de la reseña, pero de lo que llevo ahorita lo estoy disfrutando. Si les gusta Pokémon y si no les molesta que tenga que jugar acertijos muy sencillos, lo recomiendo ampliamente. Y ya. ¿Sabes qué estaría padre? ¿Qué estaría padre? Que, o sea, tipo, ya sabes, como Pikachu puede ser intérprete. Que hable con Pokémones fantasma para que le digan quién los mató y así resuelva los crímenes. A huevo. Pues sí habla con Pokémones fantasma, pero no tocan ese tema.
Muy mal. Guay. Así sí lo Ya juego, no. Ese. estaría padre que Pikachu hablara con Pokémones drogadictos. Ujú. Y ya. Y luego al final de cada capítulo hay una lección de por qué las drogas son malas. Y salen los Power Rangers y las Tortugas Ninja. A huevo. Soul. No, eso es la próxima semana. Esperen, ¿de qué más? Ok. Perdónenme, me perdí un momento, me perdí en mi mente. Cuando dijiste Tortugas Ninja, me fui al pasado. Pero ya regresé y les quería preguntar si escucharon de la controversia que hubo esta semana por... Bueno, fue esta semana, sí, bueno, estos últimos días por Far Cry 5. Estuve a punto de decir 3, pero... Ajá, Far Cry 5. Viviendo en el pasado, como siempre digo. Ujú. Sí escuchamos. Sí escuchamos la controversia. Antes del podcast lo estábamos hablando, entonces tuvimos que haber escuchado. ¿Por qué rompes la ilusión? Ah, no, lo siento. Tras Bueno, ya que la bambalinas. rompiste, cuéntanos tú de la controversia, porque tú mencionaste el tema. Bueno, yo solo quería mencionar, o sea, yo quería escuchar sus opiniones respecto. No es una gran controversia, pero es algo que he escuchado de diferentes, inclusive de gente de Ubisoft, que me lo mencionaron. Y es que las reviews de Far Cry 5 salieron y muchos de los reseñadores pues les gustó el juego. En general según ellos es un juego muy divertido, pero lo que le pusieron de negativo es que la historia que se desarrolla en Montana, como en Montana ficcional o ficticio, ¿no? No toca temas de actualidad como racismo, armas en Estados Unidos, o sea, the Second Amendment en Estados Unidos, etcétera, etcétera. No hay como ese acercarse a esos temas de forma madura o desarrollarlos más allá de utilizar el contexto de Estados Unidos como forma como playground o como forma de diversión. O sea, no hay profundidad más allá que de disparar y pasártela bien. Sí, Y la controversia, o sea, nada más para terminar, la controversia es que muchos de los fans se quejaron con esos reviews y sacaron sus propias conclusiones de decir que pues, Far Cry no tiene por qué, o sea, no tiene la responsabilidad de tocar esos temas y cómo es posible que esperes que toque esos temas si se estuvo desarrollando desde hace 3 años y es apenas en los últimos 2 o año y medio que hemos estado viendo temas de control de armas y Donald Trump y racismo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a Ubisoft que toque esos temas si lo estaban desarrollando muchísimo antes, etcétera, etcétera? Entonces, ustedes qué piensan? ¿Quién tiene más razón o quién está por ahí de la mejor, quién está viendo el tema de la mejor manera? ¿Los fans o los reseñadores? Beto, ¿tienes alguna opinión? Pues mira, yo creo que de una u otra forma los fans tienen un poco de razón porque también han hecho ya otro tipo de comentario político. Yo he visto en juegos previos, ¿no? Como en Far Cry Blood Dragon, en el cual hablaban acerca de el por qué está mal amaestrar dragones color neón por los humanos. Lo cual todo esto, amigos, es una broma. No, se me hace una tontería, sinceramente. Porque es muy poco probable que en un juego, y sobre todo en un juego AAA, el cual lo que busca es vender unidades, hagas un comentario político de ese nivel, sobre todo en un territorio como en Estados Unidos, en el cual muy probablemente muchos de los que hayan comprado o vayan a comprar copias de Far Cry 5 sean pues personas que de una u otra manera apoyen al lado de los que están a favor de las armas. Entonces, o sea, esa queja que tienen, o sea, como que obligar o querer que Ubisoft vuelva a hacer Far Cry 5, pero que ahora sí digan con peras y manzanas, estamos en contra de que las sectas religiosas usen armas y bla 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 bla. Siento que no tiene fundamento.
Ah, está difícil porque yo veo a los creadores de Far Cry diciendo, ¿dónde podemos hacer un juego en el que haya muchos balazos y mates a mucha gente? Pero que no estés matando a gente café, porque ya nos criticaron por ser racistas. Ya sé, vamos a hacerlo en el Deep South. Y ese fue la extensión de lo que pensaron, ¿no? Y luego, pues, como que se les vino encima porque, pues, no esperaban que sea el tema de controversia cuando sacaran su juego. Pero al mismo tiempo sí pienso que es irresponsable agarrar ese tipo de temas, o sea, hacer un juego así en el que nada más estás matando a cientos y cientos de personas a lo pendejo. O sea, pero eso es como que algo muy general de prácticamente todos los juegos. O sea, en Tomb Raider, Lara Croft mata a cientos de personas. O sea, en todos los juegos es la base de la mayoría de los juegos AAA. Entonces, o sea, no es algo particularmente... O sea, que hayan hecho más mal que los demás. Que sigue sin estar bien, pero bueno. Cayó en ellos como que la responsabilidad moral de tocar el tema porque está relacionado con lo que está pasando ahorita en las noticias y eso. Pero fue una coincidencia desafortunada para ellos, porque pues sí es un tema muy importante que hay que hablar, la violencia en los videojuegos y la relación que hay entre eso y si apoyas o la ideología detrás de tu videojuego, o sea, todos esos son temas muy importantes que hay que hablarlos. Entonces pues está bien que se esté hablando de eso, pero tampoco la culpa recae completamente en Far Cry 5. Claro. Y de alguna manera podemos decir que a pesar de que el juego se estuvo desarrollando empezaron hace 3 años o la cantidad de años que quieras, es por el lado de la publicidad no es necesariamente cierto. O sea, la publicidad tal vez se haya empezado a desarrollar hace un año. Ajá, o sea, eso, pues, ajá, es una mala excusa porque, pues mira, ¿cómo se llama? El de los nazis. Wolfenstein 2. Wolfenstein 2, que en los últimos meses pues empezaron los rallies nazis y el neonazismo y todo eso, y lo aprovecharon para sus campañas. En ese caso, mira... Sí, y a eso es lo que voy. Ubisoft aprovechó la situación igual para mostrar su juego de una forma particular dentro de la publicidad. Yo nunca sentí que fuera así como... O sea, sí muestran un Estados Unidos que básicamente representa a los que están en favor de todo lo negativo que está pasando ahorita. Pero, o sea, el juego en sí, o sea, el enemigo principal no es el NRA, es una secta católica. Sí, o sea, ellos no querían atacar específicamente a la gente con armas. Era más como a los cultos y las sectas y ese tipo de cosas. Pero por el lugar en el que se hizo y el tipo de gente, o sea, el hecho de que sea en el sur y que sean las mismas personas que están luchando por la libertad de tener armas y eso. Entonces como que se mezcló un poco la temática, pero aún así creo que sea la razón que sea, es bueno que se hable de estos temas. Porque no es así de tan blanco y negro como, no tiene nada que ver que mates miles de personas en los videojuegos con violencia, pero tampoco es así como que, puta, si juegas Far Cry vas a salir a matar gente. Obviamente hubiera estado padrísimo que aprovecharan el juego para hablar de ese tema. Pero obviamente igual no lo van a hacer porque no les conviene, porque va a afectar cómo ven, o sea, las ventas del juego y eso. O sea, estaría padre que cualquier juego toque el tema, pero ningún juego AAA lo va a hacer. Pero por otro lado, creo que, como dices, es una situación complicada porque para mí digamos el problema principal es por el lado de Ubisoft es agarrar un contexto y lo han hecho en todos los Far Cry. O sea, agarran un contexto social y geográfico para justificar el la gameplay. justificación más leve posible de ser un asesino en masa. Sí. Ajá, como que buscan dónde aplica esa. Y al mismo tiempo, el proceso de agarrar ese contexto cultural es un proceso político. O sea, claro. es
el escrutinio que llevan a cabo para encontrar lugares en los que ocurre ese tipo de violencia es un proceso político. O sea, y la forma en la que intentan depolitizarlo o apolitizarlo, o sea, de quitarle la controversia, es igualmente político. O sea, no puedes... O sea, como que quieren agarrar, como dicen, agarrar el pastel y comérselo. Tener el pastel y comérselo. Sí, es un tanto, podría decir irresponsable, pero igual es más que nada ridículo, en el sentido que no, por más que lo intenten hacer, no pueden desasociar. Claro, incluso si, como en otras ocasiones, bueno, no estoy tan familiarizado con Far Cry, ¿no? Pero me parece que el anterior era como en una isla inventada. Sí, pero incluso que obviamente... si lo haces en una isla inventada, pues te tienes que basar visualmente en una que exista, y si hay nativos, pues te tienes que basar en 1, 2, 3 culturas. O sea, hagas lo que hagas, va a ser algo, o sea, va a tener política mezclada, no puedes evitarlo. Sí, y por ese lado creo que por el lado de las críticas, creo que es completamente adecuado que hagan observaciones al respecto. O sea, que digan, una vez más, Ubisoft está agarrando este contexto cultural y no está haciendo nada con él. Claro, lo está haciendo. Que es una crítica muy válida y que debería... O sea, está bien que hablen de eso. O sea, los fans obviamente los fans van a ser fans siempre, van a fanboyear, y hables de lo que hables, va a salir alguien que lo defienda a capa y espada y no escuche la razón, porque como le gusta Far Cry 5, entonces todos los defectos no son defectos, son virtudes, y hay una justificación para todo. Uh-huh. Entonces, pues, los fans se van a quejar de cualquier crítica negativa. Sí, y creo que lo dijimos una vez en el podcast, que más que más que algo negativo, o sea, podemos agarrar todas estas críticas de los problemas de Far Cry, que son problemas, o sea, que la crítica se ha enfocado mucho en los temas que trata el juego, y darnos cuenta que el que la crítica se enfoque en esos temas es algo muy bueno para los videojuegos, en el sentido de que estamos tratando los juegos de forma más madura, de forma en la que los consideramos más artísticos que un simple entretenimiento. Claro, y como hemos dicho, creo, varias veces, y la gente creo que nunca va a terminar de entender, criticar algo no es lo mismo que decir que no queremos que exista. Y encontrarle los puntos negativos a algo no es ser el aguafiestas que viene a destruir a los videojuegos. Es criticar algo. Si criticas algo es porque te gusta y porque quieres que mejore. Y porque le encuentras un valor a los... O sea, si criticas los videojuegos es porque crees que vale la pena criticarlos y que son un producto cultural importante. Entonces, pues, la crítica no es lo mismo que odio los videojuegos, odio todo, odio o sea, seguramente es un juego muy divertido, pero todos los juegos tienen algo criticable. Sí. Y pues o sea, tampoco no hay que creer que este tipo de críticas no existen. Ese es por lo que vi, mucho de lo que los fans estaban molestos al respecto. O sea, esta crítica no tiene lugar en el mundo de los videojuegos. Y porque además muchos fans dicen, pero por criticar esta parte del juego bajó el score en Metacritic o en OpenCritic o lo que sea, y eso es como que está afectando al juego. Bueno, eso es un problema de Metacritic, o sea, de que la gente se enfoca demasiado en Metacritic en vez de leer reseñas y ver por qué están siendo reseñados así. O sea, eso no es un problema con las reseñas, sino con el agregado de reseñas. Sí, y el quejarse cada vez más respecto de Metacritic nada más le da más poder a Metacritic. Sí, no, y está bien quejarse de Metacritic porque deberían tener un mejor sistema para criticar y ser más precisos en eso, porque si es verdad que sale un juego y tiene 40 en Metacritic, va a vender peor que uno que tenga 90. Pero, pues, tampoco la industria de los videojuegos en general no se debería fijar tanto en eso,
y los consumidores deberían tener su propio criterio antes de comprar un juego y no solo ver, tiene 30 Metacritic, ya no. Pero eso es otro tema completamente y no tiene nada que ver con las críticas de los críticas válidas para los videojuegos. Exacto. Es nada más un número. Pero creo que me salió un poco del tema, ¿verdad? Tantito. Pero sí pues, creo que es más que nada eso. Ya no sé si haya algo más que decir. Sí, Beto, has estado muy callado. No sé si tienes palabras finales. Que es muy poco probable que en un juego AAA vayan a encontrar un mensaje político. Es muy verdad eso. Pero también es importante, amigos, que lean sobre política, sobre todo en este año, que es un año electoral. Bueno, nos vemos la próxima semana. No es cierto, tienes razón. Pero ya se nos acabó el tiempo. No. Les recuerdo a nuestros escuchas que tenemos un correo electrónico que es soplacartuchos@gmail.com y que estamos en redes sociales como soplacartuchos, tanto en Twitter como en Facebook, que nos pueden buscar en prácticamente cualquier lugar en el que encuentren podcasts. No en todos, pero pues hacemos lo que se puede, ¿no? Y nos vemos la próxima semana. Okay, bye. Bye. Soplacartuchos. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.